Entonces, Andrés hace la prueba y ya estamos en. Andrés, ¿me decís en qué momento iniciamos entonces? Listos, profe, cuando quiera. Perfecto. Muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias a los que nos acompañan vía Zoom y también, por supuesto, vía Facebook Live. La Cátedra de Estudios sobre Religiones tiene el gusto de abrir sus puertas nuevamente hoy para una nueva conferencia. Y gracias al auspicio, puesto que estamos incardinados en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, hemos traído con nosotros al filósofo, abogado, estudioso de temáticas interesantes en términos constitucionales, Alejandro Guevara Arroyo, quien le conocemos desde hace mucho tiempo y que ha querido pues compartir con nosotros el día de hoy un título muy sugerente. Antes de decir cuál es el título que muchos y muchas de ustedes ya conocen, me permito presentarles a Alejandro, eh, quien se ha dedicado durante muchos años a una aproximación analítica del derecho. Nos ha acompañado también en cursos de la Escuela de Filosofía, por supuesto, y quien además, indudablemente, tiene su bachillerato en Derecho, su licenciatura en Derecho, y en este momento está cursando en un país amigo, Argentina, su doctorado, es decir, es un doctorando de la Universidad de Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo, Alejandro, que estés con nosotros, porque no solamente nos une un gusto por lo académico, sino la amistad de años. Y eres siempre bienvenido acá con nosotros a participar y a intercambiar, como siempre, esta esgrima del pensamiento saludable para la inteligencia. Alejandro nos va a hablar el día de hoy, según el título que él mismo nos propusiera en la cátedra, de, comillas, la religión en la sala de máquinas del poder político como déficit de liberalismo constitucional en Costa Rica. La dinámica es la siguiente. Alejandro hablará entre 40 y 45 minutos y cuando él termine vía chat, recibiremos las preguntas para hacérselas llegar a Alejandro Guevara, quien amablemente contestará al público cualquier duda, comentario, crítica que quiera hacerse. Alejandro, nuevamente muchísimas gracias. Insisto, el espacio de la cátedra es también tu espacio. Muchas gracias por acompañarnos de parte de la Escuela de Filosofía y en particular de la Cátedra de Estudios sobre Religiones. Y en este momento los micrófonos y la cámara son tuyos. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer la invitación para realizar esta ponencia a mi apreciado exprofesor y amigo, el filósofo Luis Diego Cascante, ¿verdad?, director de este espléndido y activo espacio de investigación y pensamiento que es la Cátedra de Estudio de las Religiones de la Universidad de Costa Rica. Bien. Me interesa sostener dos tesis. La primera es que el diseño constitucional del poder político en Costa Rica no es laico. La segunda tesis es que dicha realidad institucional es un genuino déficit de liberalismo político constitucional. Si el liberalismo político constitucional es valioso, localizar este déficit es una instancia de crítica política contra el modelo constitucional costarricense realmente existente. Para justificar estas tesis, procederé de la siguiente forma. Lo primero que haré es explicar qué es la sala de máquinas de la Constitución. Esta explicación establecerá no solo cuál es su lugar en toda Constitución, sino también cuál es su importancia, o sea, cuál es el problema clave del cual la realidad institucional, que es la sala de máquinas, pretende ser una respuesta. Luego, brindaré una primera imagen del principio laico de ordenación de las relaciones políticas,
esto es, del principio laico como principio constitucional. En tercer lugar, describiré cuál es la situación actual de hiladicidad en la Sala de Máquinas Constitucional de Costa Rica. Con esto quedará desarrollada la primera tesis. Para sustentar la segunda tesis, es imprescindible dejar las costas de la descripción de nuestro modelo constitucional y zambullirse en las aguas de la filosofía política. Lo que haré en este caso será mostrar por qué al menos una versión del principio laico es parte necesaria del liberalismo político como modelo constitucional del poder político. Para lograr esto, explicaré, por un lado, cuál es la estructura normativa fundamental de dicho modelo constitucional y, por otro lado, cuáles son las funciones básicas que éste intenta cumplir mediante dicha estructura. A esta altura de la presentación, la conclusión sobre el déficit de liberalismo político en la no laica Sala de Máquinas Constitucional de Costa Rica caerá por su propio peso, y esto coincidirá con el final de la ponencia y el inicio de lo que estoy seguro será un sugestivo intercambio con ustedes. Bien. Las constituciones son, ante todo, los acuerdos básicos de las líneas normativas generales que regulan una comunidad política dada. Para el constitucionalismo moderno, estos acuerdos son tomados o han de alguna forma de poder retrotraerse al único poder capaz de legitimar el dominio político, esto es, el pueblo soberano. Solo la nación o pueblo, como entidad política, puede con su voluntad trazar las líneas para que la dominación se transforme en autogobierno. Por otro lado, cada modelo constitucional particular puede ser entendido a la luz de los problemas de organización política que en un momento constituyente, al decir de Bruce Ackerman, fueron considerados claves. Así, por ejemplo, el primer constitucionalismo latinoamericano, esto es, tras las campañas independentistas de Bolívar y San Martín, estaba especialmente preocupado por la situación de guerra civil y por ello promovía una máquina con poderes especialmente concentrados de gobierno. Dependiendo de los problemas que diversos modelos constitucionales consideran claves y de los principios políticos que siguen para resolverlos, es que podemos individualizarlos o distinguirlos. Es habitual, por otro lado, entre juristas distinguir entre dos partes de los textos constitucionales. La primera, denominada parte dogmática, presenta las cartas de derechos, mientras que la segunda, denominada parte orgánica, presenta la estructura organizativa de los poderes del gobierno. Aquí seguiré solo parcialmente esta distinción. Apelando a la feliz expresión acuñada por el filósofo Roberto Gargarella, llamaré sala de máquinas de la Constitución a toda la estructura del poder político presentada en la Constitución. Esta incluye las normas constitutivas y organizativas de los órganos que ejercen las funciones políticas, los procedimientos y requisitos para que las personas puedan ocupar cargos dentro de esos órganos, los medios para la reforma constitucional y, finalmente, la propia forma del gobierno y el fundamento del ejercicio de la soberanía, que en la Constitución Política de Costa Rica se establece en esto último en el primer título, el título primero. De forma que la sala de máquinas es la estructura normativa del poder político acordada por los órganos que explícitamente se presentan como legitimados soberanamente para hacerlo. A las decisiones de dichos órganos, en la actualidad hay que agregar los complementos, correcciones y excepciones normativas introducidos por otros órganos no legitimados expresamente para realizar dichas actividades, pero que de hecho emiten normativa fundamental que tiene vigencia ante el resto de los órganos políticos e incluso ante la ciudadanía. Me refiero, obviamente, a ciertas actividades realizadas ante todo por los tribunales constitucionales, como la Sala Constitucional Costarricense, y en lo que respecta a la materia electoral en Costa Rica, al Tribunal Supremo de Elecciones. Bien, veamos ahora lo referente al principio laico en la Sala de Máquinas.
Laicismo, laicidad, secularismo y secular son todos términos que se mezclan más o menos en nuestros usos habituales. Es por esto que me parece buena idea introducir algunas aclaraciones y estipulaciones que espero sean aún así reconocibles como variaciones de nuestros usos lingüísticos habituales. Entenderé laicidad y laicización como el proceso y las ideas que lo apoyan por el cual las instituciones políticas y las instituciones religiosas se desvinculan o separan. El principio laico justamente prescribe que esto debe ser así. Debe distinguirse este proceso y estas ideas de aquel movimiento y doctrinas que buscan reducir el espacio social de las religiones, o sea, circunscribir o incluso desaparecer las religiones como un elemento regulativo de la vida de las personas en cuanto integrantes de una comunidad y en cuanto individuos. Podemos denominar secularización y secularismo a esto. También debemos distinguir la laicidad de aquellas doctrinas y políticas que suponen que las instituciones religiosas y las personas que las integran son influencias sociales e individuales perjudiciales, irracionales o inmorales intrínsecamente. Denominaré a esto anticlericalismo. No siempre se acuerda en esta terminología, pero en la bibliografía sobre el tema, pero pues en este punto eso no es tan importante. Lo importante no son las palabras, sino los conceptos. Así caracterizados, resulta evidente que el principio laico puede afectar diversos niveles de la cuestión pública, o sea, de la res pública de una sociedad, que puede basarse y promover de forma más o menos potente la secularización y que puede intersecarse o no con movimientos e ideas anticlericales. Nos interesa tratar el principio laico como ideal regulativo de la sala de máquinas constitucional, o sea, en tanto especifica una estructura constitucional determinada de la organización política fundamental de una sociedad, de alguna forma separándola de las religiones y sus instituciones. El principio laico puede tomar muchas formas constitucionales, obviamente. No obstante, en todos los casos, para considerar que un modelo constitucional lo satisface, este requiere brindar alguna ordenación institucional en la que se reconozcan dos reglas. Primero, debe existir una separación entre Estado e iglesias. Esta separación debe ser tanto funcional como organizacional. Se satisface la faceta funcional si las funciones públicas son ejercidas exclusivamente por detentadores de poderes públicos y funcionarios burocráticos, y no por estructuras y representantes de estructuras institucionales de religión alguna. A nivel de la sala de máquinas, esto quiere decir, obviamente, que las funciones de gobierno no deben ser transferidas a institución religiosa alguna. Un ejemplo de esta transferencia, un ejemplo histórico evidente y clásico, es la transferencia de algunas funciones jurisdiccionales a la institución del Santo Oficio, ¿verdad? Hay independencia organizacional si la existencia, funcionamiento, duración e integración de los órganos públicos no depende institucionalmente de iglesia alguna. En lo que refiere a la sala de máquinas constitucional, esta regla requiere que los órganos y funcionarios que detentan las funciones básicas de la soberanía han de operar y permanecer en sus puestos con independencia institucional de la voluntad y posición de cualquier iglesia. Más adelante daré razones de por qué esta regla debe complementarse con otra, que es esta. Quienes ejercen dichas funciones, las funciones políticas, no deben ser integrantes en ningún nivel de la estructura eclesiástica de religión alguna. Segunda regla.
Debe existir una separación justificatoria o racional entre las cuestiones políticas y las religiones. El opuesto es que se admita una conexión justificatoria o de legitimación entre la existencia y accionar de las instituciones políticas y del Estado y una o varias religiones. Creo que a nivel de la sala de máquinas constitucional, esta regla conlleva al menos que las funciones básicas de la República y las instituciones políticas fundamentales no pueden legitimarse en una o varias concepciones religiosas determinadas. Regresaré luego a estos puntos para dar algunas precisiones de estas reglas, tras ubicar el principio laico como parte del liberalismo político. En cualquier caso, es obvio que hay muchos modelos posibles de sala de máquinas que podrían satisfacer este principio, pero no cualquier sala de máquinas. Esta es justamente la situación en la que se encuentra Costa Rica y su sala de máquinas, en lo que respecta a la separación de iglesias con la República y con el Estado. En acuerdo con la Constitución costarricense, el presidente de la República, sus vicepresidentes y sus ministros, así como los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de Elecciones, han de pertenecer al Estado seglar. En cambio, la Constitución no establece prohibición alguna en este sentido para los integrantes de los gobiernos municipales, para los jueces regulares, ni, increíblemente, para los representantes populares o diputados que integran el órgano legislativo nacional denominado Asamblea Legislativa. Esto ya es de por sí un rompimiento del principio laico y sus efectos se han visto en nuestra realidad institucional, especialmente en el primer poder de la República en los últimos tiempos. En efecto, en las últimas décadas han llegado al puesto de diputados nacionales varias personas que forman parte de estructuras clericales de iglesias evangélicas y neopentecostales. Por ejemplo, hoy día el señor diputado de la Asamblea Legislativa por la provincia de Limón y presidente de ese órgano durante el periodo 2021, Eduardo Newton Cruzan Smith, fue pastor de una iglesia neopentecostal hasta la entrada en funciones como diputado nacional. No obstante, ya en el pasado había ocupado puestos de juez suplente de la República y de regidor municipal, siendo pastor de una iglesia evangélica, no sé si la misma. Por lo demás, esta es la segunda vez que una persona que es pastor evangélico ocupa el puesto de presidente del primer poder de la República. El déficit del modelo constitucional costarricense es aún más grave. En efecto, en atención al fallo 2014-01-8643 del 12 de noviembre del 2014 de la Sala Constitucional, en donde se responde una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo presidencial que nombra al vicepresidente al señor Melvin Jiménez Marín, ministro de la Iglesia Luterana de Costa Rica, el tribunal rechaza esa acción por decisión mayoritaria, estableciendo que el término seglar incluido en la Constitución política solo excluye el clero católico, lo cual, no ingresaré en temas de interpretación constitucional. Esta decisión, lo cierto del caso es que esta decisión agrava aún más los déficits del laicismo en la sala de máquinas costarricense, dado que la Sala Constitucional ha establecido que es el órgano que establece los sentidos jurídicamente admisibles de la Constitución, y por ende todos los otros órganos, todas las otras instituciones y los propios ciudadanos han de entender que ese es el sentido de ese término en la Constitución.
tal y como está el diseño constitucional actualmente vigente, es constitucionalmente admisible que un clérigo de una denominación no católica ocupe el puesto de presidente de la República, de magistrado de alguna sala de la Corte Suprema, incluida la Constitución, o de magistrado de alguna sala de la Corte Suprema, incluida la Constitucional. Tales conforman supuestos paradigmáticos de lo que el principio laico justamente prohíbe. En lo que respecta a la separación de la política y la religión, me gustaría tratar primero lo que refiere a partidos políticos que explícitamente fundamentan su agenda política y su acción en las esferas gubernamentales a partir de doctrinas religiosas específicas. Nuestro diseño constitucional no impide a personas que no son del Estado seglar el formar parte del primer poder de la República, ya lo vimos. Desde el 98 han aparecido en la escena pública partidos políticos abiertamente confesionales, específicamente de dirección evangélica. Desde entonces han llevado al menos a una persona diputada al Congreso, incluyendo, como ya hemos visto, a personas que forman parte del clero de sus iglesias. Sus campañas y programas políticos se encuentran explícitamente anclados a doctrinas religiosas y, una vez han llegado a puestos de representación popular, han accionado en concordancia. Un caso palmario es el recordado proyecto de ley para declarar el señorío de Jesucristo sobre toda Costa Rica, presentado en el 2005 por Carlos Avendaño. Durante las últimas elecciones presidenciales y legislativas de Costa Rica, el candidato a presidente de un partido evangélico quedó en primer lugar en la primera vuelta y en el segundo lugar en el balotaje. Su partido alcanzó 14 escaños en el Parlamento, si bien poco después se dividió en dos facciones distintas. La Constitución Política de Costa Rica no impide que un movimiento político o programa político estén fundadas en una doctrina religiosa, lo cual es un grave déficit del principio laico, una grave violación al principio laico y un peligro según la concepción del constitucionalismo liberal que pronto expondré. Sí señala en su artículo 28 que está prohibido hacer propaganda política basándose en motivos religiosos. Adicionalmente, el Código Electoral, en su artículo 133-36, prohíbe toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos religiosos, se incite a la ciudadanía para que se adhieran o separen de partidos o candidaturas determinadas. El TCE ha entendido que esta prohibición se debe, digamos, a que la influencia de los motivos religiosos es muy fuerte sobre la libertad decisoria de los votantes, y es tan fuerte que la opaca, y entonces es por ende necesario evitar esta propaganda. Esta justificación, más allá de ser filosóficamente problemática, no comprende por qué el principio laico es parte necesaria de la sala de máquinas del poder político. El asunto clave, al fin y al cabo, es que los encargados de representar la voluntad general de la República plural no pueden dirigir su acción política o gubernamental con miras en cumplir normas o ideales de su específica comunidad religiosa. En pocos momentos justificaré esta idea. Pero antes concluyamos con el panorama de nuestra sala de máquinas, la costarricense. Finalmente, quiero mencionar que tampoco existe prohibición constitucional alguna para justificar propuestas de referéndum para aprobar o derogar leyes o incluso reformar parcialmente la Constitución basándose o buscando cumplir ideales o normas propios de una religión determinada. Creo que esta descripción es suficiente para justificar la verdad de la afirmación de que la sala de máquinas constitucional costarricense no cumple a cabalidad el principio laico. Concluimos entonces el desarrollo de la primera tesis. Vamos a la segunda. Hasta aquí la ponencia ha incluido muchas distinciones presentadas de forma más bien dogmática.
Mi interés, sin embargo, es brindar un argumento, por lo que resulta imprescindible pasar al nivel de la filosofía que se encuentra en el fondo de algunas de las instituciones que he mencionado anteriormente. Partiré de las siguientes decisiones metodológicas. Las instituciones políticas occidentales, modernas, tienen la característica saliente de que pueden ser vistas como tecnologías o artefactos diseñados para cumplir ciertas funciones. Esto quiere decir que, a diferencia de otras instituciones sociales, la estructura normativa que conforma la institución política puede ser individualizada localizando las funciones por las que efectivamente fue diseñada. Esta localización hace inteligible a la institución y en tanto sostengamos el valor de dicha función, nos brinda razones en favor de la estructura institucional, o sea, nos brinda argumentos. Propongo que el principio laico en la sala de máquinas constitucional forma parte del modelo constitucional del liberalismo político. En la base justificativa del liberalismo político se encuentra el valor de la autonomía personal, o sea, el valor de que cada quien acepte los principios y reglas prácticas o morales para dirigir su accionar basándose en las razones que considera correctas, esto es, no mediante coacción o persuasión irracional. Quizás podría entenderse que la autonomía es un estatus natural o prepolítico en las personas, y creo que esta ha sido una visión tal vez tradicional del liberalismo. Yo no creo esto, aunque no tengo en este momento tiempos para justificar esta creencia. En cambio, entiendo que la autonomía es un estado posible, pero improbable de las personas humanas. El liberalismo político es un modelo o familia de modelos institucionales cuya función es hacer más probable el ejercicio de la autonomía personal de todas las personas que integran una sociedad pluralista, o sea, una sociedad en donde no existe un consenso prepolítico extendido sobre una sola concepción de la vida buena y de la ordenación de nuestras relaciones interpersonales. No existe, en otras palabras, una concepción extendida, una única concepción comprensiva, al decir de Rawls, una famosa expresión. La extensión de la autonomía personal en una sociedad de estas características es una situación preinstitucionalmente improbable. El liberalismo político supone que existen al menos dos niveles de cuestiones prácticas que pueden ser dirigidas por principios morales. Se trata de una distinción que presentaría grandes rasgos siguiendo las posiciones de Nino, de Carlos Nino, el filósofo argentino, aunque quizás pueden darse algunos traslapes entre ambos niveles, no pretende ser, en otras palabras, una distinción demasiado precisa. El primer ámbito de cuestiones es el de los ideales personales o autorreferentes. Estas son concepciones y principios que establecen o dan valor a las acciones en atención a sus efectos o al carácter que brindan al propio agente de las acciones. En este nivel, cada quien desarrolla sus concepciones de la vida buena, perfecta o correcta y cómo llevarla adelante. El segundo nivel está formado por las cuestiones relevantes para los principios intersubjetivos, o sea, aquellos que regulan las acciones en atención al valor o estatus de los efectos que las acciones provocan en otras personas distintas a la gente. Es claro que para habilitar el ejercicio de la autonomía personal de todas las personas de una comunidad, han de aceptarse algunas limitaciones al ejercicio autónomo a nivel de las relaciones intersubjetivas. Hay cursos de acción que no están permitidos, dado que su ejercicio conlleva el menoscabo de la autonomía de una persona por otra. Por lo mismo, los principios intersubjetivos que los promueven no están justificados, de acuerdo con el liberalismo. Adicionalmente, me parece que una versión no libertaria del liberalismo
ha de concebir que este nivel está poblado también por cuestiones políticas sobre cómo entender, articular y resolver nuestros deberes de fraternidad y de igualdad para con otros integrantes de la comunidad política. La Sala de Máquinas Constitucional de especie liberal ha de organizar un mecanismo de ordenación del poder político tal que el ámbito de las cuestiones personales o autorreferentes pueda ser ejercido autónomamente, al menos todo lo posible que lo admita el ejercicio también autónomo de los planes de vida de otras personas. Por otro lado, la ordenación liberal de la sala de máquinas a nivel de los principios intersubjetivos es un poco más compleja. La versión mínima y necesaria de ordenación del poder político en relación con estos principios presupone que ésta debe evitar, la ordenación debe evitar que grupos o individuos extiendan sus concepciones de la vida buena o correcta sobre todo el resto de la comunidad política plural o sobre una de sus partes, apelando a los instrumentos del Estado, que ya muy pronto voy a mencionar cuáles son. Lo que sería hacer esto, digamos, sería propio de una concepción política constitucional perfeccionista y por ello mismo antiliberal. Para ello, para lograr esto, debe evitarse que una persona o grupo apele a los medios coactivos o persuasivos irracionales para forzar a otras personas a asumir en parte o en su totalidad su concepción de la vida buena. Y de especial importancia en este respecto es evitar que una persona o un grupo utilice los medios de la autoridad del derecho y de la coacción estatal para promover o extender su concepción personal sobre toda la sociedad plural. Alguna versión especialmente restrictiva del liberalismo quizás entiende que aquí se acaba toda la función o todo lo que debe satisfacer la sala de máquinas constitucional. Queda dedicada básicamente a ordenar que cada quien lleve adelante sus programas de vida buena y a impedir que una facción o individuo avance sobre otras personas utilizando la autoridad del derecho y los medios coactivos estatales para extender su concepción específica de la vida buena y sus intereses en general. Yo entiendo que es posible articular una versión mucho menos libertaria del liberalismo. Esto es un liberalismo igualitarista, nuevamente apelando a una expresión de Rawls. Se trata de un liberalismo que compatibiliza el ideal de la autonomía con las cuestiones de la fraternidad y la promoción de la igualdad social. Desde un liberalismo de esta clase, las instituciones del gobierno pueden ser utilizadas para efectivizar tales valores. Sin embargo, esta última idea conlleva un problema. Dichos valores han de ser promovidos por medio de instituciones estatales y jurídicas, y éstas se presentan necesariamente con autoridad sobre sus destinatarios. Sin embargo, esto es lo mismo que decir que son razones heterónomas que pretenden dirigir el comportamiento de las personas. Esto representa, evidentemente, un gran reto de legitimación para el liberalismo, de legitimación de las instituciones autoritativas para el liberalismo. Para resolver este problema de cómo articular no coactivamente arreglos y medios autoritativos, puede apelarse y se apela, creo, ante todo a las instituciones democráticas, al menos a cierta forma de tales instituciones. Se me ocurre, por ejemplo, las famosas propuestas de democracia deliberativa de Nino, creo que cumplían esa función. En otras palabras, la democracia puede ser la solución institucional al problema de cómo lograr que el ejercicio de la autoridad jurídica y la coacción estatal sea, sin embargo, la voluntad autónoma de la comunidad política. Esta acepta los arreglos normativos sobre política pública que se tomen por medio de algún mecanismo que respete la igualdad de las voluntades particulares y las razones de todas las personas de la comunidad política sobre la cuestión. Dado que, por diversos motivos,
no es esperable un acuerdo sobre los asuntos políticos, la segunda mejor opción es apelar a dispositivos de votación mediante los cuales se destile la decisión a partir de la posición mayoritaria. Esto es una reconstrucción, obviamente, de un tipo ideal de democracia y además en líneas muy gruesas, pero para el interés de esta ponencia es más que suficiente. Todo esto se discute muchísimo en filosofía de la democracia y en teoría de la democracia, y yo no tengo nada más que decir. El punto clave es que la democracia arroja una justificación liberal de las instituciones de gobierno y que ese mecanismo forma parte de la sala de máquinas de la Constitución. El problema es que de esta solución institucional surge a su vez una nueva dificultad, y es la siguiente. En una sociedad pluralista, las personas mantienen concepciones que conectan sus visiones de la vida buena con concepciones sobre cómo debe ser la sociedad. Y estas concepciones muchas veces están ancladas incluso a profundas y complejas ideas y doctrinas metafísicas. Como ya dijimos, estas son concepciones comprensivas del mundo y de la vida. Pero si la democracia admite que las decisiones sobre las cuestiones políticas sean tomadas mediante un mecanismo que tenga en cuenta las voluntades fundadas en razones de todas las personas de la comunidad y, en último término, ha de aceptar la decisión tomada por la mayoría, es posible institucionalmente que se instaure una política o un movimiento político apoyado con la autoridad del derecho y la coacción estatal, fundado en una concepción particular sobre la vida buena o correcta, y que por lo mismo la promueve en el resto de la sociedad plural. No obstante, esta consecuencia posible del mecanismo instaurado en la sala de máquinas es contraria a la función fundamental anteriormente mencionada del modelo constitucional liberal, que es hacer probable en la mayor medida posible el ejercicio de la autonomía personal de todas las personas de la sociedad plural. Parecería entonces que el diseño fracasa de plano, dado que como parte de su modelo constitucional instituye un mecanismo que admite extender mediante la autoridad del derecho y la coacción estatal una concepción de la vida buena sobre las otras. Para evitar esta problemática consecuencia existen al menos dos alternativas institucionales. La primera es concebir que el único orden liberal viable del poder político es aquel que se restringe a evitar que grupos o individuos extiendan sus concepciones de la vida buena sobre todo el resto de la comunidad. Lo principal es, por ende, evitar que un grupo o persona dañe la esfera de autonomía de otros integrantes de la sociedad plural mediante la imposición heterónoma de su concepción comprensiva del mundo y de vida buena, por ejemplo, mediante el uso de las instituciones estatales. Esto incluso podría lograrse sin la democracia. La segunda es generar un espacio institucional propiamente político, en el cual se excluya la legitimación o dependencia de las decisiones políticas, de la autoridad del derecho y del accionar estatal en general, de concepciones comprensivas del mundo y de la vida buena. Los acuerdos sobre los principios de justicia u otras cuestiones políticas que regulan la sociedad y cómo han de ser entendidos y efectivizados, obviamente, es una actividad política compartida que solo puede estar basada en razones públicas, o sea, razones que cualquier persona puede reconocer como pertinentes, pero no necesariamente correctas para decidir para las cuestiones a decidir. En otras palabras, la legitimidad de la autoridad política está basada en la razonabilidad política de los ciudadanos, y esta es una cierta forma de ejercicio de la autonomía.
Pero todas las personas pueden esperar que los términos de los acuerdos de cooperación tomados son aceptables solo en el tanto son políticos y no dependen de las concepciones comprensivas del bien de ninguna de las personas ciudadanas que integran la sociedad plural. En esta segunda versión, la democracia es justamente el artificio institucional que constituye y ordena el espacio político en el que se mueven las razones públicas. Yo, y aquí asumiré esta posición como la posición del liberalismo político. Por su parte, en tanto se preserve una esfera institucional independiente para la política y se respeten los acuerdos políticos fundados mediante las instituciones que la constituyen, la persona ciudadana puede dedicarse a llevar adelante su concepción comprensiva de la vida buena. En el tanto las personas así lo decidan, pueden reunirse para acordar y progresar las formas y acciones que consideren pertinentes para tales ideales. Por supuesto, también pueden apelar a medios civiles para extender su concepción de la vida buena. O sea, pueden expresar y discutir sus razones morales en el espacio civil con miras en que su concepción comprensiva de la vida y del mundo sean asumidas por otras personas. No obstante, dado que se trata de una concepción de la vida buena, no puede apelarse a ella a nivel del dominio político. Esto no varía si se considera que el modelo político en cuestión es democrático, pues la autoridad del derecho se legitima políticamente mediante la democracia solo si ésta, a su vez, es el medio institucional para hacer probable el ejercicio de la autonomía política, lo que requiere necesariamente que las decisiones ahí tomadas se funden o justifiquen en razones públicas y no en razones que vengan de concepciones comprensivas. Es claro que para el liberalismo político las religiones son una especie de concepción comprensiva que incluye necesariamente una doctrina sobre cómo ha de llevarse la vida buena y por ende han de movilizarse al ámbito de la esfera civil. Es posible, en ese sentido es posible obviamente que incluyan ideales sobre cómo debe ser la comunidad religiosa, pero en una sociedad plural, la organización del poder político ha de ser de tales características que las personas religiosas puedan actuar acordes con su concepción de la vida buena. Empero, el liberalismo político excluye que puedan tener papel en la esfera de la política. La parte más fundamental de la esfera de la política, como ya dije anteriormente, se encuentra regulada en la sala de máquinas de la Constitución. Esta es, entonces, la justificación de incluir el principio laico como regulador de la organización constitucional del poder político, en tanto es una especie, digamos, de los instrumentos que aseguran el liberalismo político. En efecto, las funciones del gobierno no pueden ser ejercidas en ningún nivel por autoridades eclesiásticas, ni los órganos de una república democrática liberal pueden depender institucionalmente en su conformación y decisión de los señalamientos de iglesia alguna. Hay más. Las razones expuestas en los párrafos precedentes, por las razones expuestas en los párrafos precedentes, ni los encargados de ejercer los puestos con responsabilidad política, ni los funcionarios gubernamentales han de dirigir o justificar sus acciones apelando a sus doctrinas religiosas, que son parte, una forma de concepción comprensiva. Finalmente, ni las personas burócratas, ni los encargados de ejercer puestos políticos deben ser simultáneamente integrantes de la estructura eclesiástica o clerical de religión alguna. Tampoco debe admitirse en puestos del Estado de la República personas que meramente dejen sus funciones clericales para ocupar el puesto. Esta última regla puede justificarse de la siguiente forma.
Los integrantes de las estructuras eclesiásticas de una religión tienen la función de informar y asegurar las normas e ideales de vida propios de la comunidad religiosa a la que pertenecen. Resulta improbable que si ocupan puestos burocráticos o políticos puedan diferenciar lo que corresponde a sus funciones para la república liberal de una sociedad plural y lo que corresponde a sus funciones de dirigencia normativa de su comunidad religiosa específica, y que por ende puedan diferenciar plenamente las razones relevantes en esos distintos ámbitos. La historia occidental da prueba de esta tendencia. Se está entonces ya en condiciones de redondear el argumento. En Costa Rica, la sala de máquinas constitucional no es laica, en tanto admite que personas que no forman parte del Estado seglar integren los órganos fundamentales del gobierno. Adicionalmente, no hay prohibición alguna para que partidos políticos funden sus programas de acción, o sea, y sus razones, por ende, de acción política, en concepciones religiosas, al tiempo que está jurídicamente permitido que se formulen propuestas de referéndum para la reforma legal y constitucional, justificándose en ideales y normas de una religión particular. Dado que al menos una versión del principio laico forma parte necesaria del modelo constitucional del liberalismo político, tal como expuesto, los hechos constatados implican un déficit grave también del liberalismo en la propia estructura constitucional costarricense de la ordenación del poder político. Me quiero cerrar con dos breves digresiones. Ya con esto termino el argumento, pero bueno. Lo primero que quiero comentar para concluir es introducir algunas precisiones académicas. Lo que he presentado hoy es una versión más o menos adaptada y simplificada del liberalismo político no perfeccionista, como le llama Martha Nussbaum, a partir básicamente de las ideas de Nino y de Rawls. Hay otras versiones posibles y teóricamente interesantes, obviamente, incluyendo, por cierto, concepciones o teorías liberales secularizantes. Qué sé yo, recientemente leía la propuesta de ateología política defendida por Marcelo Alegre. Todas estas son continuaciones de formas más clásicas de liberalismo secularizante y anticlerical muchas veces, como las de Stuart Mill o la de Bertrand Russell. Por lo demás, tampoco es cierto que la única alternativa teórica de organización política moderna no teocrática sea la liberal. Habermas, por ejemplo, pretende dar un espacio en su democracia deliberativa también a las razones religiosas. También hay teorías que justifican estados multireligiosos distintos al estado laico del liberalismo político. Y finalmente, para mencionar un último ejemplo, cabe traer a colación al republicanismo, que en sus diversas versiones desde antiguo ha tenido una posición muy compleja en relación con las religiones. La clave de las concepciones republicanas en relación con la religión se encuentra en que sea que se decante por el laicismo o que acepte la presencia de la religión en la esfera política, el republicanismo lo hace por razones cívicas, o sea, en tanto sea cívicamente importante. En esta presentación no he considerado ninguno de estos programas de investigación y pues bueno, la propia versión que di no es demasiado detallada. Pero el motivo de todo esto es que mi interés actual en abordar estos asuntos del laicismo está situada en la realidad política costarricense. En efecto, me interesa articular un argumento claro y plausible para criticar ciertas posiciones políticas que han invadido la estructura constitucional del poder político en Costa Rica. Resulta evidente que se requiere una acción política para reformar la sala de máquinas e introducir plenamente el principio laico. Para ello es insuficiente conformarse con sacar de la Constitución el artículo sobre la confesionalidad católica del Estado costarricense. Se requiere una reforma de la parte orgánica, de la sala de máquinas. Y en cualquier caso, mientras esto se logra, el ciudadano liberal responsable tiene la obligación de optar y agenciar en favor de opciones políticas laicas, dejando de lado las opciones religiosas
que están inundando nuestro estado, nuestro espacio político y que constituyen una ofensa a la autonomía personal y política de todas las personas de una sociedad pluralista como la costarricense. Quien crea que la política debe dirigirse, como yo, mediante el poder discursivo de las razones, entiende que requiere argumentos para defender sus posiciones y criticar aquellas con las que desacuerda. Es en atención a esto, entonces, que mi interés principal el día de hoy fue, ante todo, el recordar y revitalizar el argumento que conecta el laicismo y el liberalismo para su uso en la agencia política costarricense, en especial bueno, y teniendo en cuenta el próximo periodo electoral. Bueno, aquí cierro. Me gustaría conocer sus comentarios, sus críticas y sus posiciones sobre todos estos asuntos que son por lo demás, supongo yo, bastante polémicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la ponencia y por compartir tus reflexiones, tus argumentos en relación con un tema tan apasionante, tan interesante y además tan actual como lo has dicho. A quienes nos están siguiendo, ya sea por Facebook Live o en mismo Zoom, una invitación sincera para que escriban sus preguntas dirigidas a Alejandro y él pueda abordarlas de la mejor manera. Mientras nos llegan algunas cuestionantes, Alejandro, podríamos hacer esgrima del pensamiento. Interesante que sea la autonomía la que finalmente sea el corazón del liberalismo político y inclusive en términos argumentativos es perfectamente comprensible que ninguna concepción comprensiva, llámese de fundamento metafísico asociado, por ejemplo, a religiones, indistintamente de cuál sea la sala de máquinas, esté justamente plagada por ello, porque a fin de cuentas las religiones, epistemológicamente, en términos de argumentación y evidencia sobre las creencias que se tienen, están al mismo nivel. Lo mismo que permite la justificación religiosa del judaísmo son las mismas razones que justifican el catolicismo, cristianismo, son las mismas razones que justifican el Islam o cualquier otra religión. Es decir, el hecho de aceptar la revelación es el supuesto. Y como en términos de supuestos, muchas, por ejemplo, sostienen, ya sea una verdad de un libro, ya sea una revelación o ya sea un principio de inspiración divino, ninguna estaría por encima, salvo que, como has dicho, políticamente se le dé, pero vía imposición, vía inclusive, no lo dices porque eres muy fino con lo que dices, pero vía manipulación, ya sea por presencia política, por presencia en los medios o por la razón o que sea, cierta violación de este principio de autonomía, porque a fin de cuentas esa idea de la sociedad pluralista termina excluyendo o manipulando de alguna u otra forma esa capacidad y, si se quiere, la congela. Y cuando decimos que la congela, estoy pensando en que la gente podría, en términos de obnubilación, trasponer el interés de la comunidad para que esos lazos de fraternidad que estaba señalando queden condicionados por una religión o una serie de principios metafísicos que, como sabemos, en la historia latinoamericana y en la historia mundial, no se puede llegar a acuerdos religiosamente hablando porque las religiones pelean entre ellas. Y lo que pasó o fue un acuerdo, comillas, comunitario en términos religiosos, cuando se traslada al plano político, produce guerras santas, dificultades, imposiciones de todo tipo, digerismo moral y otros tantos que no facilitan las cosas. ¿Qué te parece?
Sí. De parte, el movimiento, o sea, la concepción política liberal asume a las religiones para que puedan tener lugar en una sociedad pluralista, las asume como algo que las propias religiones, me parece, muchas religiones no, de una forma en que muchas religiones no se asumen tradicionalmente a sí mismas. Las asume como asociaciones civiles ante todo. Las asume, y eso es parte un poco de lo que, de verdad, de lo que hemos estado delineando. O sea, el liberalismo político entiende que las religiones son asociaciones civiles, nunca asociaciones políticas. Las religiones, sin embargo, muchas religiones, tradicionalmente, no se entienden como asociaciones, como una asociación civil más. Se entienden como, se entienden como unificadas al nivel político, evidentemente. Pero una vez, y por ende, una vez están ubicadas como asociaciones civiles, perdón, y no políticas, se les aplica la misma regulación y las mismas, o sea, el liberalismo entiende que les corresponde los mismos estatus que toda otra asociación. Una asociación que hace la guerra o que violenta está incurriendo en delito, ¿verdad? Una asociación civil que se le ocurriera, no importa su justificación, sea porque quiere ganar dinero o porque tiene un gran ideal de vida, si violenta está cometiendo un delito. Y no puede, y ya dijimos que no puede apelar al espacio, no puede apelar a la violencia legitimada del Estado porque no puede entrar en la esfera política. Entonces, el ideal liberal de las religiones son religiones que se van entendiendo a sí mismas en ese nivel, ¿verdad? No he hablado mucho de cómo tienen que autocomprenderse las religiones según el liberalismo. De eso no lo traté porque no era el tema, pero lo típico es que se conciba que las religiones no deben intentar influir en la política y deban comprenderse como asociaciones civiles, ¿verdad? Que no es como tradicionalmente se comprenden, y creo que eso es un poco lo que está señalando, ¿verdad? Las religiones se entienden como las únicas que poseen la verdad y que están, y por cierto que están en posesión y que están legitimadas de utilizar los medios para efectivizar la que consideren necesarios, ¿verdad? Pero, otra vez, en la organización liberal política para una sociedad plural entiende que esto no es aceptable porque sería una actividad delictiva regular en ese sentido. Y si intentara subir a la política es otra historia, ¿verdad? Si intenta subir a la política está incumpliendo justamente el principio laico. Está incumpliendo el principio laico. Esto no significa que, por cierto, y este es un punto que me interesaba llamar la atención, que entonces las comunidades religiosas tengan que ser comunidades silenciosas, ¿verdad? No, el liberalismo no pide que las comunidades religiosas sean comunidades silenciosas. Esto se puede, si se quiere argumentar esto, se puede hacer, pero no a partir del liberalismo político. O sea, una religión puede expresar que ciertas formas de vida son incorrectas, se entiende a la luz de su concepción. Esto me parece que por lo menos a la luz del liberalismo político no puede excluirse, y una sala de máquinas que lo prohibiera, pues estaría, o sea, una sala de máquinas que admitiera el silenciar de esa forma a las religiones sería secularizante, ¿no? No sería liberalismo político.
que por sí, pero tradicionalmente sí, muchos liberales no han sido mucho más secularizantes y han dicho, no, las religiones no deben decir ciertas cosas, cosas así. Bueno, creo que se me ocurre comentarte esto, no sé si espero haber apuntado alguno de los aspectos interesantes que estabas señalando, ¿verdad? Y te agradezco por el comentario que me parece muy interesante por lo demás. Muchas gracias, Alejandro, muy amable, claro que sí. Don Dagoberto Núñez Picado te pregunta lo siguiente. Muchas gracias, don Dagoberto, por acompañarnos. ¿Cómo podríamos evaluar entonces el liberalismo que conocimos en las primeras décadas del siglo XX en Costa Rica? ¿Qué tan cerca estuvimos de alcanzar el principio laico en esa experiencia histórica nacional? ¿Cuál es su opinión? Sí, en Latinoamérica en general había movimientos liberales, ante todo secularizantes, ¿verdad? Típicamente se consideraba que la religión era negativa, era algo pernicioso. Pero en cualquier caso, lo que intentó realizarse fue, ante todo, separar las funciones estatales de las funciones religiosas. Y entonces se sacaba típicamente a la Iglesia Católica, ¿verdad?, de la administración de los cementerios, de los hospitales. En Costa Rica y en muchos otros países se logró mucho más pero en muchos otros países se logró mucho más que eso, ¿verdad? En Costa Rica me temo que no, ¿verdad? En Costa Rica se logró eso, se logró crear una educación pública, no dirigida por representantes eclesiásticos, pero la sala de máquinas no terminó o no concluyó su proceso de laicización. Es un poco lo que he estado señalando. Incluso recuerdo alguna discusión, creo que en el 49, de por qué no era problemático que hubiera diputados que formaban parte de la estructura eclesiástica de una religión, ¿verdad?, que hacían alusión ante todo, que es un poco también el error que he intentado criticar hoy, hacían de que la gente es religiosa y que si el diputado es un representante de las personas, entonces ¿por qué el diputado no habría de ser religioso y parte de una estructura clerical, ¿verdad? Pero creo que he intentado dar razones de por qué eso no es aceptable a la luz del liberalismo político. Y entonces, bueno, en fin, mi impresión es que no se concluyó el proceso en Costa Rica. No se concluyó en Latinoamérica, en algunos países se avanzó mucho más que en Costa Rica, ¿verdad?, el proceso de laicización. Y un punto donde hizo mucha falta es en la sala de máquinas, que es lo que estamos sufriendo más, en mi opinión, actualmente, ¿verdad? A nivel porque el principio de el estatus de confesionalidad de Costa Rica, mi impresión es que se tiene menos efectos en la esfera política que nuestro diseño en la sala de máquinas. Eso. Entonces, bueno, espero decir algo sobre el hecho histórico de Costa Rica y de los primeros liberales del siglo XIX y principios del XX. Sí, José Daniel Guevara Rivas dice, muchas gracias por la claridad conceptual. Don Paulino Madrigal dice, gracias Alejandro, excelente tema y muy buena exposición, sobre todo muy necesaria en esta coyuntura. El señor Jerry Espinosa nos dice que de alguna u otra forma, veámoslo así, la propuesta de Habermas también puede considerarse como una versión del liberalismo político, ¿no le parece? Sí, sí, también. Lo que pasa es que no quería complejizar demasiadísimo la ponencia, pero Habermas también empieza ya a considerar las posibilidades
¿verdad? De una política democrática dialógica que incluya razones no necesariamente públicas o seculares, ¿verdad? O que las razones públicas no sean necesariamente seculares. Entonces la cuestión se torna un poco más compleja, pero he intentado mantenerlo en principio más cerca de lo que consideré la rama clásica del liberalismo político. Pero sí, qué sé yo, sí, hay que seguir estudiando a Habermas, qué sé yo. Bien, creo que no tenemos alguna pregunta por acá, pero eso no significa, desde luego, que... Ah, bueno, doña Ana Blanco quiere decir algo. ¿Desea decirlo a viva voz? Si me lo permiten, Por supuesto, sí, señora. muchísimas gracias. Alejandro, muchas gracias por la conferencia. Como siempre, muy interesante. Hay algo que no me queda claro y quizá podrías ahondar un poco más en el asunto. Primero que nada, entendí, según lo que expusiste, que hay algún tipo de diferencia estructural o de pedigrí o de algún tipo entre el funcionamiento de las agrupaciones políticas y el funcionamiento de las agrupaciones religiosas de cara o específicamente, digamos, en la arena política, porque a unas están justificadas de alguna manera para esgrimir sus razones y utilizar el poder estatal para respaldarlas y otras no. Más o menos. Con lo que estoy de acuerdo. Sin embargo, mi pregunta es si bajo esta tesitura podría criticarse también la idea de militancia política, como una vez la expusiste, es decir, como funcionamientos dentro de un partido político cercanos al dogmatismo o que terminen en dogmatismo. Si bajo esto que acabas de exponer podría criticarse eso también como un déficit al liberalismo. Todo esto porque me queda la duda de qué pasa si hay un grupo de personas bajo una cierta ideología, si se reúnen ciertos días a la semana, de repente forman un partido, esas personas vehiculan en mayor o menor grado unas ciertas concepciones comprensivas del mundo y es obvio que tienen algún tipo de concepción de la vida buena. ¿Qué diferenciaría a este grupo de personas participando en la arena política de un grupo de personas unidas bajo un ideal religioso? Espero que hayas entendido, digamos, o sea, que haberme expresado bien, si no me decís. Bien, entiendo dos puntos, por lo menos. Primero, plantearse el tema de agrupaciones políticas o personas que realizan una agencia política, digamos, dogmática o bajo una metodología muy dogmática. Y luego está el tema que mencionaste al final, de que qué pasa si un grupo con una comprensión, con una concepción comprensiva de vida y de mundo, se conforma en partido político y que lo diferencia de una religión. Entiendo que por lo menos mencionaste esos dos, cómo articular esos dos asuntos, a menos que me corrijas. En relación con lo primero, la clave de la exclusión de las razones religiosas y por ende de la política religiosa, de la sala de máquinas, según el liberalismo, es que son concepciones comprensivas. Y las concepciones comprensivas en una sociedad plural sencillamente son desconocidas como razones
por quienes no forman parte, como razones relevantes para su acción, por quienes no forman parte de la concepción comprensiva. Y entonces la idea es articular un espacio institucional de razones que son reconocibles como razones por todos los integrantes de la sociedad plural, o casi todos por lo menos, aun cuando no necesariamente digamos que estemos de acuerdo. Digamos, el desacuerdo político puede prevalecer, obviamente, nadie está diciendo que estamos de acuerdo, o sea, pero son razones políticas, o sea, son razones que decimos, entiendo esta razón que podría ser relevante para mí, pero bueno, está equivocada. Mientras que en el caso de las concepciones comprensivas, yo no puedo, o sea, si como decía don Luis, si una razón comprensiva depende de la revelación de Dios y yo soy ateo, esa no es una razón relevante en ningún término para mi acción. Y la articulación democrática, entonces, que termina estableciendo el autogobierno, pues bueno, no funcionaría adecuadamente. Y esto un poco da la respuesta. Bueno, y esto abre otro problema. O sea, con esto no quiero decir que no haya un problema. Entonces el problema, perdón, no tiene que ver con el dogmatismo. Esto no quiere decir que el dogmatismo no sea un problema. De hecho, hay razones de otro tipo que dependen de la teoría democrática, digamos, de una teoría democrática independiente, por las cuales no es deseable para la estabilidad democrática del juego democrático el que que los ciudadanos asuman dogmáticamente sus concepciones políticas. Pero estas son razones distintas, o sea, está articulada como a un entramado filosófico distinto relacionado con la estabilidad del funcionamiento democrático, no necesariamente con el liberalismo político, no necesariamente, tampoco creo que sea contradictorio. Y en relación con lo último, creo que la respuesta también se articula, ¿verdad? El punto clave es que ninguna concepción comprensiva puede utilizarse directamente en la arena de la política. Pero dice alguno, podría decir alguien, pero muchas conclusiones políticas que devienen de razones religiosas pueden reformularse en razones políticas propiamente que justifiquen esa conclusión. Sí, en ese caso el liberalismo, o sea, un movimiento político así fundado el liberalismo político no presenta objeción alguna contra un movimiento político así fundado, ¿verdad? O una acción política así fundada. O sea, si logras traducirlo a razones públicas, no importa. Y si incluso, por ahí creo que Rawls decía esto, ya no me acuerdo exactamente, pero creo que Rawls decía que incluso si das la razón pública y además das la razón religiosa, tampoco hay mayor problema, ¿verdad? El punto es que puedas fundarlo en razones públicas. Espero haber resuelto tu posición. Don Luis, me parece que Manuel tal vez Campos, nuestro amigo común, quería decir algo, no estoy seguro. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Alejandro, precisamente. Bueno, primero felicitarte por la exposición, que estuvo como siempre brillante, muy clarificadora. Y además, vos hablaste en algún momento sobre que precisamente no era que las comunidades religiosas, por decirlo así, tenían que callarse, ¿verdad? Ante ciertas cosas. Vamos a ver, digamos que desde el punto de vista moral, hay un desacuerdo, ¿verdad? En los grupos que representan la Asamblea Legislativa, por ejemplo, ante ciertos eventos, digamos, concretos de la realidad. Por ejemplo, caso específico, aborto. Entonces, si personas de carácter religioso llegan a la Asamblea Legislativa con una postura moral específica en torno a ese tema y tienen derecho a voz y voto en ese tipo de ámbitos, ¿cómo, vamos a ver, cómo limitar
no sé si es la palabra adecuada, pero cómo mediar ese desacuerdo moral entre, digamos, grupos sociales disímiles en una sociedad pluralista. Es decir, si, como dijeron ustedes antes, si las razones a las que apelan, por ejemplo, los grupos religiosos es a partir de la teoría del mandato divino, que además parte ya de la tesis supuesta de una supuesta, vamos a ver, parte de la tesis de la supuesta revelación de un mensaje de una divinidad sobre lo que es bien y es mal, ¿verdad? Que eso es lo que dice la teoría del mandato divino. Y entonces, yo como legislador sigo más la visión religiosa sobre lo que es bien y malo, ¿cómo entonces articular en el espacio público, ¿verdad? En las razones públicas, porque creo que todos podemos estar de acuerdo en que a nivel privado, pues no hay ningún problema que la gente crea en lo que quiera creer, pero entonces, ¿cómo mediar en el espacio público esos desacuerdos morales que hay siempre en las sociedades? Porque creo, bueno, no sé si estoy seguro porque no hay certeza en una cuestión como la que voy a decir, pero creo, me parece, que muchos de los conflictos políticos en el ámbito estrictamente, además de desigualdad social y demás que existen en Latinoamérica, son de digamos que de cuestiones morales, ¿verdad? De apreciación sobre cuál es el rumbo que debe seguir las sociedades. Incluso, bueno, en Estados Unidos se está viendo eso. Últimamente he estado estudiando mucho teoría de conspiración y todo este tipo de cosas y me parece a mí que vamos a ver, hay una visión muy religiosa en torno incluso a lo que está sucediendo, por ejemplo, con las disputas políticas en Estados Unidos. De hecho, acuño un término que yo llamo de la derecha apocalíptica, ¿verdad? Porque se ve incluso a Donald Trump, o se le ha puesto como un individuo que lucha contra fuerzas oscuras del mal, que pretenden instaurar una suerte de comunismo y el progresismo y el aborto, ese tipo de cosas. Entonces, tal vez, ¿cómo hacer eso? Vamos a ver, ¿cómo crear una suerte de diálogo, si es posible, racional, entre posturas de mundo tan disímiles y con un desacuerdo moral tan fuerte? Bien. El modelo constitucional, o sea, la sala de máquinas de la Constitución, o sea, la organización del poder político liberal, no pretende evitar el desacuerdo moral de una sociedad plural, no pretende hacerlo menos profundo, no pretende que nos llevemos mejor. No pretende que no nos critiquemos, no pretende que las personas digan cosas que a mí me parezcan terribles. Hay algunos límites, obviamente, pero en principio el liberalismo político, esta es mi posición, no establece a nivel civil restricciones sobre las posiciones morales que se pueden defender, incluido abiertamente, ¿verdad? Porque aquí tal vez viene bien precisar que con espacio privado y espacio público, pues a veces se tiende a pensar que se está pidiendo que es que, o sea, lo que se está señalando es que la persona no puede decir sus opiniones morales abiertamente, ¿verdad? O un grupo de personas no pueden decir sus posiciones morales religiosas, por ejemplo, abiertamente, sino que tienen que guardárselas, ¿verdad? Solo decirlas en la casa. Y no, el liberalismo político no establece restricciones a nivel no establece una organización del poder que pretenda limitar el que las personas en el espacio civil digan lo que tengan que decir, porque eso es parte de la autonomía, eso es parte del ejercicio autónomo, del ejercicio racional, porque, o sea, el dar razones y el dar posiciones que nos resultan profundamente ofensivas moralmente, lo que invita es
a discutir esas razones, ¿verdad? Eso es parte, y a asumir las razones que consideramos más adecuadas. Y eso es justamente asumir autónomamente las cosas, ¿verdad? Asumirlo en atención a razones. El punto es que las razones, concepciones religiosas no deben ingresar al espacio político, que es el espacio de donde surge el dominio político mediante la coacción estatal y la autoridad del derecho, que es relevante, es autoritativa para toda la sociedad plural, ¿verdad? Y el que sea una autoridad significa que excluye todas las otras razones relevantes para la acción. Y la razón autoritativa dice no, ¿verdad? La razón autoritativa dice no, esta es la razón y punto, ¿verdad? El derecho dice, este es el derecho y punto. Usted podrá mantener su posición moral, pero tiene que hacer eso. Entonces, a ese nivel, ¿cuál es la solución del liberalismo político? Por ejemplo, en nuestra situación costarricense, la solución del liberalismo político es no debería haber partidos religiosos. Eso es lo que yo creo que corresponde. Eso es un poco lo que he estado diciendo. No debería haber partidos religiosos. No debería haber partidos religiosos y no debería haber diputados que justifiquen sus posiciones y agencia legislativa en razones religiosas. Eso es lo que manda el liberalismo político a nivel del principio. Eso es lo que manda el principio laico como parte del liberalismo político, me parece a mí. Entonces, como digo, pero lo mínimo es que no debería ingresar partidos religiosos. Y eso depende justamente del principio laico como parte del liberalismo político. Porque los partidos religiosos no pueden no estar fundados en la religión, ¿verdad? Entonces, es justamente lo que no debe, lo que prohíbe el principio laico, o una de las partes que prohíbe el principio laico. Espero haber estado en el blanco en relación con tus consultas. Sí, nada más que el problema es que siento que, bueno, en un principio, ¿verdad? Eso está bien. Lo que pasa es que, bueno, primero, si se limita, vamos a ver, si se limita la participación religiosa en el ámbito legislativo y público, digamos, directamente, bueno, habría bueno, estos grupos, ¿verdad? Podrían decir que se está limitando la libertad, por ejemplo, en acción política, porque de hecho estos grupos andan con ese discurso de que en efecto tienen que participar en la política y demás. Sí, pero es que Entonces habría que establecer un marco normativo, ¿verdad? Donde se restrinja la participación política en ese punto. Ese es el punto, sí. El principio laico sobre la sala de máquinas lo que manda es que no deben ingresar, lo que prescribe es que la organización del poder no puede incluir la participación de movimientos políticos o la participación de movimientos religiosos o la participación en razón de razones religiosas o a partir de razones religiosas. Eso es, digamos, el core del principio, de lo que manda para la sala de máquinas. Entonces, eso no es parte de las libertades. Ese es el punto, porque la idea de la organización liberal es hacer probable una organización en la que todas las personas de la sociedad plural puedan ejercer su autonomía lo más posible. Pero como dije, si un grupo mediante la agencia religiosa, mediante la agencia política, instaura mediante la autoridad del derecho una posición justificada en sus razones, entonces lo que está haciendo es estableciendo por razones de su concepción comprensiva, digamos, una imposición heterónoma sobre el resto de la sociedad plural. Y entonces es una violación de la autonomía de las otras personas. Por eso dije que era una ofensa. A mí me parece una ofensa a mi autonomía el que
el que se utilice la autoridad del derecho fundándose en razones que solo pueden ser reconocidas como razones por personas que integran una comunidad con una concepción comprensiva, digamos. A mí deme razones públicas. Luego veremos si son correctas, pero me tiene que dar razones públicas. Y eso es lo que intenta fundar el principio laico a nivel constitucional. Como dije, esto no soluciona... ¿Y qué hacemos con la radicalización a nivel civil? No sabemos, eso es otro problema, ¿verdad? Es otro problema. Sí, de otro ámbito. Exacto. ¿Qué hacemos con el problema de las teorías de la conspiración que están invadidas? Eso es otro problema. El liberalismo político no soluciona todos nuestros problemas. Queremos otras ideas y otras instituciones. Gracias. Creo, Alejandro, que hemos llegado, por lo menos temporalmente, al fin de esta conversación, porque sé que vendrán luego otras reflexiones y el enriquecimiento fruto justamente de la investigación. Muchísimas gracias de verdad por la participación el día de hoy, por el rigor y el gusto por hacer esgrima del pensamiento. De verdad, nuevamente insisto, estás acá y con nosotros y siempre estás invitado. Te agradezco de parte de la cátedra y por supuesto de la Escuela de Filosofía tu presencia el día de hoy. Muchas gracias de verdad, y a todos los que nos han seguido vía Zoom, vía Facebook Live, muchas gracias. La próxima semana tendremos una nueva actividad, la cual tiene que ver estrictamente con la Iglesia Católica y el anticomunismo en la Guerra Fría. Quedan cordialmente invitados. Pasen todos y todas muy buenas noches. Gracias, insisto, nuevamente por su compañía y será hasta otra ocasión. Buenas noches y gracias a todos. Gracias, don Luis. Hasta luego.